Antes de comenzar voy a hacer una pequeña oración, si me quiere acompañar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por cada una, Señor, de tus bendiciones, Padre. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en esta noche, en esta cabina, Señor, que tú nos das, Señor, la fuerza, Señor, y la disponibilidad, Padre, para venir, Señor, a predicar, Señor, tu palabra, Señor. Yo te pido por cada una de las personas que están escuchando, Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición para sus vidas, Señor, y que no solamente, mi Dios, seamos oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, le he puesto este pequeño pensamiento que voy a compartir con ustedes en esta noche. Dice, dejemos de ser cristianos sensuales. Amén. Y quiero que si por favor puede ir conmigo ahí a la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 en adelante. Y aquí nos hablan del carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y quiero que me acompañe ahí con la palabra de Dios y dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y que de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Fíjese nada más qué tremenda la palabra de Dios, hermano. Aquí nos está describiendo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y creo, hermano, firmemente que estamos viviendo realmente en los últimos tiempos. Y esto es exactamente lo que hemos estado experimentando, lo que estamos experimentando en la actualidad, hermano. Donde la gente no le interesa, no quiere oír de la palabra de Dios, no les llama la atención, y si escuchan la palabra, pues por un oído les entra y por otro les sale. Ese es los tiempos difíciles y duros que estamos viviendo, y ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Pero tristemente, hermanos, en la iglesia, ahora en la iglesia de la actualidad, también hay personas que están batallando, hermano. También hay personas que están batallando con estas características. Hay personas que estamos luchando con ciertas cosas y ciertas actitudes que Dios quiere cambiar en nosotros. Por eso le he puesto este pensamiento: dejemos de ser cristianos sensuales. Nosotros los cristianos, aquí lo dice, aquí mismo donde le leí, hermano, ahí en el versículo 10, dice: pero tú has seguido mi doctrina. Es Pablo hablándole a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Pero también te vamos a hacer partícipes de persecuciones, de padecimientos, como los que me sobrevinieron. Está hablando Pablo a Timoteo. Hermanos, ahora en estos tiempos finales, hermano, donde el tiempo se está acabando, donde los cristianos, hermano, tenemos que apurarnos a predicar la palabra de Dios, apurarnos, hermano, a hacer ejemplo a los demás, a ser de testimonio a los demás. Dios nos está hablando en esta noche que hay ciertas actitudes que Dios quiere que cambiemos. Por eso dice: dejemos de ser cristianos sensuales. Ahora usted me pregunta, bueno, ¿qué es un cristiano sensual?
Bueno, pues me gustó mucho esta descripción que hizo un hermano que se llama R.C. Sproul, es un predicador de habla inglesa, y me gustó mucho cómo lo expresó. Y dice así, dice, ¿qué es un cristiano sensual? Dice, un diccionario define sensual como perteneciente a los sentidos u objetos sensibles, altamente susceptible por los sentidos, o sea, se deja llevar por sus emociones, por lo que siente, por lo que piensa, ¿ok? El cristiano sensual es el que vive por los sentimientos, más que por su entendimiento de la palabra de Dios. El cristiano sensual no puede ser movido al servicio, la oración o al estudio, a no ser que él tenga ganas. Su vida cristiana es solamente tan efectiva como la intensidad de los sentimientos en ese momento. Cuando experimento la euforia espiritual, es un remolino de actividad divina. Cuando está deprimido, es un incompetente espiritual. Constantemente busca experiencias nuevas y frescas y las utiliza para determinar la palabra de Dios. Sus sentimientos internos se convierten en la máxima prueba de la verdad. O sea, que lo que siente y lo que piensa y lo que en ese momento está sintiendo, eso es. El cristiano sensual no necesita estudiar la palabra de Dios, porque él ya conoce la voluntad de Dios a través de sus sentimientos. Él no quiere conocer a Dios, quiere experimentarlo. El cristiano sensual iguala la fe de un niño con la ignorancia. Él piensa que cuando la Biblia nos llama a tener la fe de niño, se refiere a una fe sin contenido, una fe sin entendimiento. Él no sabe que la Biblia dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. 1 Corintios 14:20. No se da cuenta de que Pablo nos dice una y otra vez, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Véase, por ejemplo, aquí dice en Romanos 11:25. Dice, el cristiano sensual va alegre por su camino hasta que se encuentra con el dolor de la vida, que no es tan alegre y se desploma. Por lo general termina por abrazarse a un tipo de teología relacional, la más terrible maldición de la cristiandad moderna, donde las relaciones personales y la experiencia toman precedencia sobre la palabra de Dios. Si la Escritura nos demanda una acción que pueda poner en peligro una relación personal, entonces para el cristiano sensual la Escritura debe de ponerse en tela de juicio. La ley más elevada del cristiano sensual es la de que los sentimientos malos deben de ser evitados a toda costa. Fíjese nada más, hermano, qué cosa tan tremenda. Me gustó mucho cómo lo describió este hermano R.C. Sproul, lo que es un cristiano sensual. En pocas palabras, el cristiano sensual, hermano, es el que nada más se deja llevar por lo que siente, por lo que piensa, por lo que ve en el momento. Se deja llevar por el momento. Y cuando viene la prueba, y cuando viene la lucha, y cuando viene el momento en que a lo mejor nuestra fe es probada, donde a lo mejor no vemos nada, donde el camino está oscuro, donde hay piedras, donde hay espinos, hermano, ahí a veces, hermano, no se ve nada. Pero lo que sostiene al cristiano es la fe. No es lo que ves, no es lo que sientes, no es lo que piensas, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, en estos tiempos, hermano, tenemos que dejar de ser cristianos sensuales. Y tristemente, hermanos, en estos momentos, en estos tiempos, estamos viviendo muchísima tibieza espiritual. Hablaba yo la semana pasada sobre la tibieza, donde dice la palabra de Dios que a Dios no le gustan los tibios. Dice, ojalá fueras frío o fueras caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea, es una palabra dura y fuerte, pero hermano, el Señor nos está hablando. Y si el Señor nos habla, a veces nos habla duramente, a veces nos habla para exhortarnos. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, hagamos un cambio y le pidamos a Dios que a través de su Espíritu Santo Él haga la obra. Aquí lo hermoso y lo precioso con el Señor es que Él va al paso que nosotros podemos caminar. O sea, la palabra de Dios dice que Dios nos da su Espíritu, y su Espíritu Santo dice que es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué quiere decir? Que Él pone, si en nuestro corazón nos habla y nos pone que hagamos ciertos cambios, y ya está en nosotros, y nosotros damos ese paso de fe, y con la ayuda del Espíritu Santo lo hacemos, ¿ok? Ahí quiero que me acompañe mi hermano, ahí a Judas 1, versículo 17 al 19, dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Fíjese nada más qué tremenda cosa. O sea, que quiere decir que por ahí andan personas que creen que son cristianos, que creen que son salvos, pero en realidad, hermano, no lo son. Y dice aquí que no tienen al Espíritu. ¿Por qué? Porque el que tiene el Espíritu Santo, el que realmente ha recibido al Señor Jesús en su corazón, el que realmente lo ha hecho su Señor y su Rey, no se deja llevar por emociones, hermano. No se deja llevar por lo que ve o por lo que siente, sino se deja llevar completamente y totalmente por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Entonces, desgraciadamente hay personas que así están, que creen que porque van a la iglesia cada domingo, o que creen que porque son líderes a lo mejor de la alabanza, o porque son, no sé, diferentes cosas, hermano, ya creen que con eso están cumpliendo con el Señor. Pero en realidad nuestra cristiandad, hermano, nuestra vida cristiana debe de ser 24 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días, hermano, del año. Entonces, estamos viviendo todos los días, hermano, en un momento de decisión. Todos los días nos tenemos que levantar decidiendo qué vamos a hacer, decidiéndonos por el Señor. Estamos, hermanos, en una lucha diaria y constante, porque todos los días el enemigo de nuestras almas, todos los días nos está acosando, nos está atacando de diferentes maneras, hermano, para que nosotros no caminemos y no hagamos la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos empieza a atacar también mucho nuestras emociones, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos. ¿Y qué pasa? Dejamos nosotros de enfocarnos en lo que es la palabra de Dios, nos dejamos de enfocar en la presencia del Señor, nos dejamos de enfocar en la voluntad de Dios y en el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha enviado, hermanos, y nos olvidamos, ¿por qué? Por hacerle caso a nuestras emociones, a nuestros pensamientos. Y Dios, hermano, no quiere eso, hermano. En esta noche, mire, tome esta palabra como amor, porque déjeme decirle una cosa, a mí me ministró de tal grado y de tal manera, y venía yo orando y le decía: Señor, ayúdame, Padre Santo, porque yo quiero ser cristiana sincera, Padre, yo no quiero ser sensual. Yo sé, Señor, mira, hermano, la palabra de Dios dice que muchas tribulaciones tendrá el justo, así dice la palabra de Dios, dice, pero de todas ellas le librará el Señor. El mismo Señor Jesucristo dice, en este mundo tendréis tribulación, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? Que cuando vengan los problemas, venga cualquier situación, cualquier circunstancia, tú tienes que estar parado en la brecha, estar firme en la palabra de Dios para poder soportar, hermano. Y todos los días tenemos que decidir el caminar en la voluntad perfecta del Señor. Fíjese, aquí en Hebreos 10:35, dice así la palabra de Dios, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fíjese nada más, hermano, lo que dice aquí la palabra. El Señor no retrasa sus promesas, hermano. Las promesas de Dios se cumplen. Todo lo que dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad. Y nosotros tenemos que creerla completamente. Un cristiano sensual es el que acomoda las promesas, o el que acomoda a lo que le conviene, ¿verdad? Y toma lo que le conviene y lo que no lo desecha. Por ejemplo, tan importante es decir que Cristo nos ama, hermano, como también tan importante es decir, ¿sabes qué? Arrepiéntete, porque si no te arrepientes de tus pecados te vas a ir al infierno, hermano, porque así lo dice la palabra de Dios. Qué tremenda cosa, pero así es, hermano. Así es así de fácil y de sencillo. Entonces dice aquí la palabra de Dios que el justo vivirá por fe. Hermano, ¿qué es la fe? Dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a enfocar en Jesucristo, y si su palabra me dice a mí
cierta promesa, y si no se, y a lo mejor no se ha llevado a cabo en mi vida, yo la voy a seguir creyendo. Mire, le voy a platicar una anécdota. Hace algunos años conocí a un pastor que fue diagnosticado con cáncer, y esta persona pues estaba muy deprimida, estaba demasiado deprimida. Entonces cuando empezamos a platicar y me dijo que él era pastor y que pues estaba en esta circunstancia, yo dije, bueno, Señor, ¿para qué me trajiste a esta casa? Bueno, pues en mi trabajo, yo soy enfermera, ¿verdad? Y pues mi trabajo me lo requiere, pero yo sabía que había propósito. Entonces me acuerdo que un día empezamos a platicar y todo. Le dije, mira, hermano, le dije, la cosa así es. Le dije, usted tiene que salir de ese letargo y tiene que salir de esa depresión. Déjeme le digo por qué. Porque la palabra de Dios dice que Cristo sana, y usted tiene que creerlo. Le dije, y aún así, si el Señor no lo sanare, déjeme le digo, el Señor sigue sanando, y usted tiene que predicar y seguir predicando que Cristo sana. Hermano, los ojos se le abrieron así a tal grado y empezó a llorar, y Dios lo tocó. Y dice que después ese domingo, cuando fue a predicar a su iglesia, compartió esa palabra y empezó a predicar, y dice que se derramó la presencia del Señor. Hermano, nosotros, independientemente de que no veamos, hermano, de que el Señor no retrasa sus promesas, hermano. El Señor nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Por eso es necesario, hermano, que dejemos de ser cristianos sensuales, que nos dejemos de dejarnos llevar por nuestras emociones, sino que nos pongamos firmes en la brecha. Dice, porque el justo por su fe vivirá. Dice, y si retrocediera, no agradará a mi alma. A Dios no le agrada, hermano, que nosotros retrocedamos, que demos pasos para atrás. Dice, pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, esta palabra de Dios, esto que venimos nosotros a hablarles a ustedes cada jueves, hermano, lo que nosotros hemos estado hablando y predicando es para vida eterna, hermano, es para vida eterna. Entonces, qué grande es el Señor, que nos ama tanto, que nos da su palabra para que nosotros con humildad pidamos ayuda, y Él nos ayuda, hermano. Mira, ahí en Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese nada más, gloria al Señor. Sin fe, hermano, es imposible agradar a Dios. Por eso tenemos que dejar de ser cristianos sensuales y dejar de estar enfocándonos en lo que no tenemos, y empecemos a ver lo que tenemos y todas las bendiciones que Dios nos ha dado todos los días, hermano. Amén, porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ahí en Mateo 24:13, si me quiere acompañar, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermano, no es el que vaya corriendo más rápido, no es el que haga muchas cosas, no, hermano, es el que persevere, Esta vida cristiana es de perseverar, y un cristiano sensual no persevera, hermano. En cuanto se viene la prueba, en cuanto se viene el malestar o el mal sentir, ya, ahí se acabó todo. Se queda, el diablo viene y lo trata de apachurrar, lo trata de aplastar para que no haga la voluntad de Dios. Pero, hermano, nosotros no somos de esos. El Señor aquí claramente nos dice en la palabra que nosotros no somos de esos, hermano. Nosotros somos los que nos paramos firmes en la palabra, y si estamos débiles, dice la palabra de Dios, que Él nos da fuerzas para seguir adelante, hermano. Dice dice que nos baste su gracia, porque su poder se perfecciona en nuestras debilidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo estoy débil y yo clamo a Dios, su fuerza se manifiesta en mí. Amén. Y ya no soy yo, sino es Él el que se manifiesta. Entonces nosotros tenemos, hermano, que poner nuestros ojos primeramente en el Señor, y no voltear ni derecha ni izquierda, sino tener nuestra mirada en el Señor completamente. Dice así en 1 Corintios 6, 13 y 14. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Fíjese lo que dice, velad y estad firmes en la fe.
Hermano, este es parte del mandato que Dios nos da, que tenemos que estar firmes en la fe, bien apoyados en lo que la palabra de Dios dice. Hermano, yo no sé qué vaya a pasar ahorita, gloria a Dios, en este país tenemos libertad para predicar, tenemos libertad para compartirles de Cristo a otras personas. Entonces esa es una grande bendición. Entonces nosotros tenemos que tomar ventaja de eso y estar firmes en nuestra fe y predicar la palabra de Dios. En otros países, hermanos, se esconden para alabar a Dios. En otros países los degollan, los matan, hermano, por su fe. Están recibiendo persecución. No sabemos qué vaya a pasar en el futuro, hermano. No sabemos qué nos espere a cómo van las cosas, hermano. Por eso es tan importante que estemos firmes en la fe y que decidamos en quién, hermano, hemos creído. Hemos creído en un Dios todopoderoso, que es real, que es verdadero, que no retarda sus promesas, sino que es un Dios que es soberano, que es fiel, que es santo, y nosotros, sus hijos, tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor, las obras de nuestro Señor, no andar fluctuantes como la ola. Porque dice la palabra de Dios que los que andan fluctuando como la ola, los que dudan o los que son incrédulos, dice la palabra que no van a recibir nada del Señor, hermano. Es tan importante que estemos parados en la brecha y en la palabra de Dios, hermano. Ahí en Apocalipsis 21, fíjense lo que dice 21:8, dice así la palabra de Dios, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese lo que dice ahí al principio: pero los cobardes e incrédulos. Fíjese nada más. La incredulidad, hermano, es todo lo contrario a la fe. Es no creer. Es no el tener duda, el dudar de la palabra de Dios, el dudar del Señor, el dudar de sus justos juicios, el dudar de su soberanía. Muchas veces, hermano, el cristiano que es sensual, si Dios no le responde lo que él quiere en ese momento y como él quiere, ya se hace para un lado y empieza a decir: no, es que yo no quiero ser hipócrita, por eso no busco al Señor. No, hermano, aquí no estamos buscando hacer nuestra propia voluntad, estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Y déjeme le digo, muchas veces nosotros oramos al Señor y dice su palabra que si es su voluntad, Él nos los da, pero a veces va a haber oraciones, hermano, va a haber peticiones que pues a lo mejor Dios no va a responder como nosotros estamos esperando, o a lo mejor nos va a decir el Señor que no, y ya por eso nos vamos a alejar del Señor, ya por eso nos vamos a enojar, nos vamos a sentir con el Señor. No, hermano, no, de ninguna manera, porque nosotros tenemos que aceptar que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es sabio, que Él es justo y que Él nos va a dar lo que nosotros necesitemos. Mire, yo he conocido a tanta gente, hermano, que ha ido allá al lugar donde nosotros nos reunimos a escuchar la palabra de Dios y llegan con un gozo, con una alegría, y en cuanto la palabra de Dios los empieza a confrontar, hermano, cuando la palabra empieza a confrontar y empieza a hablarles de que tienen que hacer algún cambio, alguna situación que no les empieza a agradar, hermanos, se han ido y ya jamás han vuelto. Fíjese nada más, ese es un creyente, es un cristiano que es sensual, o es aquel creyente que va a la iglesia pero que toma ahora sí que lo que le conviene, lo que no. Cuando la palabra de Dios es verdad, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, y como le dije, la palabra de Dios dice que Cristo nos ama, pero dice la palabra de Dios que nos tenemos que arrepentir, que nos tenemos que humillar, que tenemos que hacer las obras de nuestro Señor, hermano, que tiene que haber fruto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirles, como les dije la semana pasada, somos cartas leídas. Miren, ahí en Mateo 10:37 dice así la palabra de Dios: el que ama madre o padre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. No quiere decir que nos vamos a olvidar de nuestro padre y nuestra madre, o que nos olvidemos de nuestros hijos, sino aquí quiere decir que si no ponemos al Señor en primer lugar en todo, hermano, no importa cómo me sienta, si me siento cansada, si me siento enferma, no importa cómo nos sintamos, hermano, si hay depresión, si tengo problemas, si esto, y si no ponemos al Señor primero, hermano, y no ponemos su voluntad, si no ponemos su palabra, si no nos fortificamos en la fe, déjeme decir
familia y ponemos otras cosas antes que al Señor, eso no le agrada al Señor, hermano. Esta vida, déjenme le digo, esta vida Él no la dio, y esta vida es para servirle. Por eso nos llamó el Señor, para ser, dice que Él nos ha llamado para que compartamos las virtudes de aquel que nos llamó de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro propósito, hermano. Entonces por eso es muy importante que dejemos de ser cristianos sensuales. Y mire, ya para concluir, quiero compartirle ahí en Apocalipsis 3:12. Mire, ahí yo lo tengo subrayado en mi Biblia, porque yo tengo una esperanza, hermano. Yo quiero compartir esa esperanza con usted, y yo creo en las promesas del Señor. Mire lo que dice ahí en la palabra de Dios en Apocalipsis 3:12. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Fíjese nada más qué cosa tan hermosa, qué promesa nos da el Señor ahí. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. ¿Qué es una columna, hermano? Es algo fuerte, algo que sostiene, lo que sostiene los muros. Y dice que nunca más saldrá de allí. Usted puede imaginar vivir eternamente, ir por los siglos de los siglos en el templo de nuestro Dios. Recibir su nombre, hermano, no. Esto es algo precioso. Por eso es tan importante, hermano, que escuchemos la voz de Dios en este día, hermano, para que podamos hacer su voluntad, que ya dejemos, mire, todas las cosas que nos agradan, todo lo que le agrada a esta carne, todo lo que no le deja nada bueno a esta carne. Mire, hermano, con el poder del Espíritu Santo lo podemos lograr. Déjeme le digo, con el poder de Dios lo podemos lograr. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos, presentarnos delante de su presencia, hermano, y pedirle a Dios su ayuda. Dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Si nosotros venimos a la presencia del Señor, hermano, con humillación, y le pedimos que nos ayude, hermano, a cambiar las cosas que no le agradan, y dejamos que el Espíritu nos hable y nos muestre qué es, hermano, Él nos va a ayudar. Así que en esta noche yo le invito, mi hermano, a que dejemos de ser cristianos tibios, a que dejemos de ser cristianos sensuales, que no nos dejemos llevar por las emociones ni los sentimientos, sino por la fe que es en nuestro Señor Jesucristo, porque sus promesas en Él son sí y amén. Dios me los bendiga en esta noche, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición. Como cada jueves, hermano, vamos a estar viniendo aquí a compartir con ustedes la palabra de Dios, y espero que si puede nos acompañe todos los jueves como siempre. Dios me los bendiga, y recuerde, mirad que nadie os engañe. Dios los bendiga. Amén.